Mario, te tengo una pregunta. Sí, mi hijo. Eh, se puede decir que Mario Caraballo no fuma solamente en Mario Caraballo, estamos claros en eso. No, Pero yo, al tú fumar esos tabacos, te da data a ti para hacer otras ligas, ¿no? Como, como, como marca, ¿no? exacto, mira, por ejemplo, cuando, cuando yo empecé a hacer el oscuro o el claro, a mí me, yo me había fumado dos o tres. Yo me fumé la línea de Carrillo, el Allegiance, el Pledge, ¿entiendes? Ajá, Oye, y cuando estoy explorando sacar ese tabaco, empieza la mente a decirme, oye, esto tiene gusto a lo que me fumé hace como 2 o 3 o 4 semanas atrás. Y ese tabaquito, claro, si tú te fumas el Epe Carrillo y después a los 2 días te fumas el mío, tú dices, coño, no hay mucha diferencia, ¿entiendes? Son dos tabacos totalmente claro. diferentes, Claro, totalmente, Sí, pero son unos tabacos, son buenísimos. un Entonces, perfil parecido. Claro. exacto, entonces tiene la razón. exacto, Eh, Como te digo, es una exploración, Exacto. es una exacto. exploración. Y así es como se hacen las grandes ligas. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese tabaco que tú vas a sacar ahora, papo? El, Un bat, batalá. Batalá. el batalá. Cuando yo primero vi ese tabaco, yo dije, qué belleza. Yo me quedé frío, dije, mira qué cosa más linda. Aparte del anillo que tiene un color que te recoge, vaya. Esto, Exacto. cuando vi la construcción, Llamativo. oye, yo dije, este tabaco va a estar entero, ¿entiendes? Y, y estoy loco Hay por algo, probarle el maduro eso. El ah, maduro ese, estoy loco. próximamente ya lo vamos a tener disponible en la tienda y ahí te enviaré los otros samples más para Roidel, que pruebes. si puede, no sé si tienes el chance, si tienes todavía la cajita con todos los tabacos para que se le enseñe aquí en YouTube, para que la gente la vea. No, lamentablemente ya la cajita salí con ella Ah, y bueno, visité varias tiendas y todo el No mundo, duró, no duró mucho. ya, eso Imagínate, fue. es como una cajita de chocolate. claro, También hay mucho que los mismos apasionados del tabaco no saben. Ellos se aferran, es verdad que tú tienes tu día, tú tienes tu momento donde tú quisieras fumarte un tabaco en específico. Pero lo que no sabe el consumidor es que las grandes marcas prueban todo lo que sale al mercado de su competencia. Exacto. Claro, Es decir, tú Claro, vas a ver a cualquier fíjate. marca, para no mencionar un nombre en específico, ellos te van a probar, oh, déjame probar esto, qué perfil, porque el tabaco está evolucionando, Ujú. la industria está evolucionando. Es Entonces, el que todo perfil, pasa así, Roedel, perdona, todo pasa así en el negocio de la comida. De Correcto. que tiene un restaurante va a probar la competencia para ver qué puede añadirle a su comida para llamar más clientes, ¿no? claro. So, siempre tiene que estar así si quiere estar en el mercado. Mira, y uno, y disculpa claro. Mario, y uno que está en la industria, es decir, yo que estoy como fábrica, yo he llegado a casa de dueños de fábrica y ellos están fumando una marca en específico. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber qué es lo que se está saliendo en el mercado, qué es lo La que la competencia. gente, la competencia está brindando, qué es lo que la gente Claro, le está trayendo, qué perfil, qué sabor. Y por eso claro, le exhortamos a todas las personas que por favor mm, fumen otras marcas Sí. para que claro puedan que un le den día oportunidad. en una llamada compartir con un amigo y decir, no, tú sabes que yo me fumé tal tabaco y me encantó. mira, yo tuve, Claro, yo tengo, por ejemplo, aquí hay una tienda que se llama Tobacco Leaf, que es una de las más grandes aquí en Maryland. Hace 6 meses, vente para acá, trae los tabacos, que vamos a hacer un cut and light. Cuando regresé, le llevé la Apache, le llevé oye, estos están riquísimos. Vamos a, vamos a hacer un cut and light. Ok, le escribo, no me contesta, los llamo, no me contesta. Voy a la tienda, están ahí con
Yo no sé si ustedes conocen el fútbol americano. Hay un futbolista que se llama Ed Reeves. Yeah. Entonces, él tiene un tabaco que se llama ER, Ed Reeves, que lo hizo Plasencia. Okay. Él tenía 4.500 tabacos que estaban en un humidor hacía 4 años y no lo sacaba por H por B. Yo sé por qué, pero vaya, para hacer la historia más pequeña, por H por B. Y entonces quiere diseñar la caja, quiere mandar a diseñar la caja y me llaman a mí y me dice, oye, el hijo tuyo puede diseñar la caja de nosotros. Le dije, sí, ¿cómo que no? Mira, el contacto aquí. El hijo mío es diseñador, él trabaja en lo que es la industria de Hollywood allá, haciendo de todo. Y una caja se demoró 6 meses diseñarla para esta gente, porque no tomaban decisiones. Me llaman a mí, ¿quién nos puede hacer la caja? Le dije, mire, ¿quieres una caja barata o quieres una caja classic, verdad? Barata, 4 pesos. Classic, de $6 para arriba. No, la más classic, le dije, ¿para qué se van a gastar $15 en una caja? No, que tiene que ser fancy, que esto, que lo otro. Le dije, pero fancy puede ser barato, no tiene que ser caro. Exacto. Bueno, pagaron $15 por la caja. ¿Ok? Y los tabacos, un 5-pack te cuesta $110. ¿Ok? Wow. Sí, wow. Y el tipo los vende como si fuera agua por el nombre de él. Por el nombre. Pero te voy a decir una cosa. Ese tabaco pudiera ser mucho mejor. Porque yo lo he fumado. Para ese precio, debiera ser mucho mejor. Mucho mejor. Reyes se está fumando ahí un Apache. El Apache más caro, que es el más grande que nosotros tenemos, que es el de 6 Está bonita la banda esa. No, esa banda está bella. Está bien bonita. Ese tabaco. El Apache más grande es 6.5 por 58. Se puede vender por $17-18. Fácil. Reyes se lo está fumando ahí, porque la liga es igual para todas las pistolas. Pero aunque la liga sea igual para todas las pistolas, no tiene el mismo gusto. Sí. No, claro, tiene la el mismo pistola gusto. cambia. La gente piensa que mientras sea la misma pistola y es la misma liga, que no cambia. No, sí cambia. Sí cambia. Sí. Y ese Mario, tabaco, dime. disculpa, una pregunta. ¿Qué nos trae en el 2022 o año nuevo? Bueno, ya en el 2023 ya se está acabando. ¿Qué nos trae Casa Caraballo a los consumidores? Bueno, yo estoy trabajando en un proyecto que todavía no sé qué nombre le voy a dar, porque el nombre es, si lo hago en inglés, se va a llamar Distant Traveler, que quiere decir viajero. Okay. Y el programa Distant Traveler era un programa que nosotros teníamos en el ejército, que cuando había una crisis o una amenaza contra un americano en cualquier parte del mundo, específicamente Latinoamérica, llamaban a un equipo especial para que ese equipo entrara a ese país a averiguar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo era parte de ese equipo, ¿entiendes? Entonces nosotros entrábamos a un país, averiguábamos y hacíamos 2 cosas. Neutralizábamos la amenaza, la identificábamos y informábamos la información a la gente que toma las decisiones mayores que nosotros, ¿verdad? Y en el viaje, en el promedio de esos viajeros, fuimos a países como Colombia, Panamá, Berlín, Francia, Brasil, Nicaragua, Honduras, ¿me entiendes? Entonces, tengo ese tema que lo estoy todavía manejando, si voy a hacer eso, a ese nombre, y voy a sacar 2 pistolas nada más, no Okay. 3 o 4. Pero si puedo hacer 3, todo depende de la finanza. Entonces voy a sacar un Maduro, un Habano y un San Andrés. ¿Entiendes? Pero todo depende. Y entonces el otro proyecto es un proyecto que se va a llamar espionaje. Espionaje. Y en inglés suena más lindo, ¿verdad? Ajá. Porque se llama Spy Catcher, ¿verdad? Spy Catcher. Okay. ¿Entiendes?
Entonces, parte del trabajo que yo hacía cuando yo estaba en el contrabandismo era spy catching, ¿me entiendes? Y entonces, por ejemplo, en el mundo de spy está el case handler, que es el manejador, Ajá. ¿verdad? Está el espía, ¿me entiendes? Está el doble agente, ¿me entiendes? Que todo eso son nombres que se le pueden dar a los tabacos, ¿me entiendes? Wow, buena idea Entiendo. esa, ¿no? ¿Me Sí, entiendes? buena idea. Tú sabes. Pero el problema es, buena idea, pero el caso es, eso le va a gustar al cliente. Ese es el análisis que hay que hacer, ¿entiendes? Sí. Claro, Si exacto. le va a gustar al cliente, ¿entiendes? Porque hay veces que es mejor sacar un tabaco bien común, que esté bueno, sin tanta historia y tanta mierda, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Esa fantasía. Es verdad. I like this guy. This guy's straight out. Oye, Pero es siempre bueno tener una historia, Mario. Sí, No, sí. es verdad, es verdad. Sí, pero es una fantasía americana, mi hermano. Right, right. Porque en Cuba, cuando los cubanos sacaban, cuando Robaina sacó el primer tabaco verde, no tenía ninguna historia. Ah, Es lo no. que dice, ¿ok? Pero estamos en la América, mi hermano. Hay Pero que darle a los vaya, americanos la no, historia. no, yo entiendo, pero vaya, es un decir que, por ejemplo, mira, estás en un cut and light y viene fulanito. ¿De dónde es ese tabaco? Es nicaragüense. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, tiene una capa habano, tiene un relleno de esto, tiene un relleno de otro. Y de tal lugar, de Jalapa, Ometepe, de Estelí, de Condega, tiene hojas San Andrés. Oh, qué bueno. Entonces tú le dices, tú le preguntas, venga mi hermano, ¿tú has estado en alguna parte de esas? ¿Tú has estado en Nicaragua? ¿Tú sabes dónde estaba Jalapa? ¿Tú sabes dónde estaba Condega? ¿Tú sabes dónde está Estelí? Y se le ponen los bombillos así, mira. Porque no saben dónde están esos lugares. Igual que si tú sabes dónde está Tamboril, tú has ido a la República Dominicana. Yeah. Oye, no saben nada, pero ellos se dan unos alardes. Entonces uno no puede chotearlos así, uno tiene que, ok, sí. Mira, Jalapa es esto. Mira, hay partes en Nicaragua. El ligero es Ometepe, ese es una hoja que le da buena candela, etcétera. Educarlos, ¿verdad? Educarlos. Entonces, cuando los educas, te los ganas. ¿Entiendes? El otro día me llamó un tipo ahí de Taylor Smoke. Taylor Smoke es una franquicia de lounges, que ellos tienen lounges en todas las partes. Y el tipo quiere abrir un lounge nuevo en Alabama y me dice, mándame los tabacos tuyos. Mándaselo a un amigo mío. Y se los mandé. El amigo me llamó para atrás. Coño, estos tabacos están buenísimos. Y ellos creo que probaron el tuyo, mi hermano. Y le encantó. Le encantó también. Porque yo le dije, si tú quieres boutique, yo te voy a encontrar las mejores marcas boutique. Y tú fuiste uno que le mandaste. Y le encantó. Le encantó. Bueno, él quiere que yo vaya y dé un seminario a una gente de billetes que él tiene, porque él es un tipo de billete, él es millonario, pero él quiere él lo quiere hacer. Entonces yo le dije, bueno, mi hermano, mira, si tú me vas a contratar a mí para que yo venga y yo te dé un tabaco 101 class, tabaco 101, al nivel de college, de la universidad, tú me tienes que pagar. Claro. Yo no voy a llegar ahí, gastarme 1 o 2 horas contestándole todas estas preguntas a toda esta gente, educándolo y nada. Y tú me tienes que comprar tabaco, me tienes que pagar el pasaje, ¿me entiendes? Y entonces hablamos, ¿me entiendes? Porque cualquier otra compañía le hace lo mismo. Sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Cuando tú ves estos cut and light de estas líneas grandes, esa gente no llega ahí con las manos cruzadas. Ya ellos le han comprado ya $1,000 y pico de dólares, $2,000 en tabaco ya. Claro. ¿Entiendes? Pero con las fábricas pequeñas como nosotros, siempre nos las quieren meter. ¿Entiendes? Yeah. Siempre nos están. Entonces uno tiene que saber el mercado, ¿verdad? El mercado. Mira, hoy el State Fair de Texas abrió. Y los tabacos de Casa Caraballo son los únicos tabacos que se están vendiendo en el State Fair de Texas. Wow. Porque una muchacha me llamó
que yo le di tabaco cuando fui allá a Dallas y me llama y me dice, ¿cuántos tabacos tú me puedes mandar? Yo le digo, yo te puedo mandar de 1,000 tabacos a 20,000 tabacos, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres vender? Me dice, mándame 400 tabacos de diferentes vitolas, ¿verdad? Dije, ok, yo te los voy a mandar, pero mándame los tabacos que yo pueda vender a $15. Yo le dije, mi amor, tú estás en el State Fair de Texas, tú puedes venderlo a lo que tú quieras, Yeah. porque ahí no hay precio, ¿entiendes? No. Entonces le mandé el Dornelo, las 3 vitolas, le mandé el Apache, le mandé la Tampeña. El único que no le mandé es el Claro. Ese fue el único que no, porque el State Fair son 31 días. No. Y si ella tiene 400 tabacos, eso se le van a ir en una semana. Ujú. Porque en una de esas semanas hay un juego de fútbol que llegan 7 millones de gente a ese State Fair. Wow. ¿Entiendes? Entonces, son oportunidades que ella me dice, te los puedo pagar a los 15 días. Yo le dije, tú me los pagas cuando tú quieras. Yo tengo la tarjeta tuya aquí, yo la puedo, cuando tú quieras, y si no me pagas a los 30 días, te cobro. Yeah. Tú sabes. ¿Entiendes? Déjame Pero, hacerte una pregunta, Mario. dime. Todos los tabacos tuyos tienen, los nombres han salido por cosas ¿sabes? De tu trabajo, del ejército. ¿Qué te hizo ser la Tampeña? Bueno, la Tampeña es en honor de todas las mujeres que han trabajado en la industria del tabaco de los 1800 hasta hoy en día. ¿Entiendes? En la trayectoria de las mujeres que salían de Cuba llegaban a Cayo Hueso y de Cayo Hueso trabajaban ahí, después hacían la trayectoria hacia Ybor City, hacia Tampa, donde estaban las fábricas grandes. ¿Entiendes? Entonces, eso eran los años antiguos. En los años modernos, las fábricas son en Honduras, Nicaragua, Santo Domingo, República Dominicana. Hay factorías pequeñas en Brasil, en Costa Rica, en otros países. Pero la mujer en la industria de tabaco es esencial. Exacto. La gente no En lo sabe. Nicaragua, en Honduras, en la República Dominicana, sin las mujeres se jode la industria del tabaco. No importa qué cosecha tú tengas, no importa todo lo que tú tengas almacenado, si tú no tienes las mujeres trabajando ahí, haciendo el trabajo duro de lo que es coger una hoja de tabaco y llegar al punto final para que se pueda hacer un buen tabaco, está jodido. Ujú. Y no se le da suficiente reconocimiento a las mujeres hoy en día que trabajan en la industria. Y Rediel es dueño de factoría. Él sabe la importancia de esas mujeres en la factoría y en todas las factorías de Nicaragua, que la mayoría son mujeres trabajando y son las mejores. Son las mejores. Los boncheros que hicieron el Apache, el 828, la Tampeña y el Rosado, todos son mujeres, porque son las mejores. Tienen los dedos, son bárbaras, ¿ok? Y prestan atención a lo que están haciendo. Porque Claro. son madres. Que el hombre es un poquito más desesperado, ¿entiendes? El hombre está con la musiquita, que me está esperando la noviecita afuera, que esto, que lo otro, papá, y te salieron 3 tabacos ahí jodidos. La mujer no. Las mujeres son muy detallistas. Son muy detallistas, ¿entiendes? Que eso es importante. Entonces esa es la historia de la Tampeña. Makes Es sense. una historia bonita que razona con muchas mujeres, pero todavía no le ha caído a todo el mundo que la fuma, le encanta, ¿entiendes? Yo hice 1000 cajas de 10, 6 por 52. Se han vendido bastante. Y espero que... El problema es que yo no tengo un vendedor. ¿Entiendes? Yo lo estoy haciendo todo. Claro. ¿Entiendes? Por el miedo que tuve, por el fracaso que tuve, ¿entiendes? Y entonces cada kilito es muy importante, ¿entiendes? Claro. ¿Entiendes? Claro. Yo prefiero ganarme 3 pesos bien ganados que ganarme 15 y después Más nunca ver el 15. nunca ver el cliente, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y eso es lo que yo le digo. Mira, ayer me llama un muchacho de Carolina del Norte que se acaba de retirar del ATF.
Y un amigo mío de la Fuerza Especial le dice, háblate con Caraballo, que Caraballo me llama el tipo, me dice, mira, yo soy agente federal, me acabo de jubilar, estoy abriendo una bodega que va a estar lista en marzo, necesito ayuda. Le digo, dame el teléfono tuyo, te voy a mandar un Zoom ahí, vamos a hablar. Yeah. Le dije, dame el plan de ataque tuyo, dame tu plan. No tenía plan. Lo que tiene un espacio que se lo dio una cervecería que es amigo de él. Le dije, mira, ahí tienes un espacio, haz lo que tú quieras con él. Entonces yo le digo, lo primero que tienes que hacer es encerrar ese lugar, ¿verdad? Para hacer tu humidor, para hacer un humidor bien hecho, ¿entiendes? Y no tiene que ser un humidor grande, 10 por 10, 15 por 10, 8 por 10, lo que sea, pero algo que puedas ponerle bastante tabaco ahí. Y cuando tú estés listo, yo te voy a mandar 5 o 6 compañías que te van a mandar muestras para que tú empieces a fumar, para que ya empieces a decir cuáles son los que van a comprar, ¿entiendes? Y entonces él está interesado en las ligas boutique, a él no le importa las ligas grandes, ¿entiendes? Yeah. A él le gusta los boutiques, a él no le gustan las ligas grandes. Y las ha fumado, pero me lo dijo, yo no estoy interesado en esas ligas grandes, porque el problema hoy en día también es que si tú ligas, no te abren cuenta. Wow. Sí. So, Mario, una pregunta, ¿qué tiene planeado de evento ahora? ¿Va a viajar para algún estado? ¿Qué estado tiene, qué evento tiene planeado? Bueno, hace 2 semanas estuve en Minnesota en un evento de pelota para una liga de niños que tienen deshabilidades, ¿verdad? Y ese fue un proyecto donde 5 boutiques, compañías boutique las eligieron, cada una mandó 800 tabacos a $4 cada uno, ¿entiendes? Y porque como básicamente estábamos donando $3 para el caso, ¿verdad? La causa. Entonces en vez de cobrar 8, cobramos 4, ¿entiendes? Y ahí tuve mucho éxito en el que hay una tienda que está interesado y después el distribuidor de Minnesota para él distribuirla allá, ¿entiendes? Entonces estamos hablando ahora de cuánto él puede comprar, que esto que lo otro, ¿entiendes? Entonces mira, yo no te voy a vender a ti 2 cajas si tú eres un distribuidor, ¿entiendes? Si tú eres un distribuidor, tú me tienes que comprar a mí 10 cajas, mi hermano, ¿entiendes? ¿Entiendes? Mínimo. ¿Entiendes? Mínimo, ¿entiendes? Porque si no, no gana. Y ese es el problema también, que muchos de los retail shops nada más que te quieren comprar 1 o 2 cajas, ¿entiendes? Así no se gana dinero. Tienes que comprarte, aunque sea, si tú tienes 3 pistolas, tienes que comprar 6 cajas, 2 de cada una, mínimo, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces, estoy hablando con el muchacho de Alabama, depende del tiempo de cuándo vamos a hacer ese cut and light allá en Alabama. Tenemos el evento en el lounge mío el 3 de noviembre, Okay. que eso va a ser el reopening, y entonces ahí todas las marcas que he puesto nuevas ahí se van a introducir. Entonces también voy a tratar, estoy hablando con el socio a ver si hacemos un especial que llevamos toda la marca 828 y entonces venderlas, darle un especial a todos los clientes que en vez de venderla a precio retail, por ejemplo, una caja de Tampeña te cuesta $140, $150, venderlas a 80, ¿entiendes? A wholesale, ¿entiendes? All right, yeah. Entonces darle a todo el mundo un precio especial para que todo el mundo se lleve un buen tabaco, una buena caja a un buen precio, se le hace una ganancia de todas maneras, pero se le da promoción a la marca, ¿verdad? Sí. ¿Entiendes? Entonces estoy hablando de eso. Y estaba supuestamente este mes tener 2 aquí en Maryland, pero se echaron para atrás, por H o por B, se echaron para atrás y no lo quieren hacer ahora. Entonces, ahora estoy viendo a ver si voy a Pennsylvania, que hay una buena bodega, y New Jersey, ahí la gente fuma mucho, y Sí. es un mercado que es 50-50. ¿Le gustan los boutiques? No le gustan los boutiques, ¿entiendes? ¿En qué parte de Pennsylvania?
por Allentown. Ahí es que yo estoy. Pues te voy a ver aquí. Cuando esté por aquí, me tira y yo me junto contigo. No, tú lo que tienes que hacer es ir a las tiendas y decirle que tienes a Caraballo que lo traiga. ¿Cómo se llama la tienda? ¿Cómo se llama la tienda? Todavía no sé el nombre de ella porque lo estoy mapeando, ¿entiendes? Okay. ¿Entiendes? Esa es la que está al lado de tu casa, Rafi. Bueno, si tú vas al website mío, hay una ahí que compró antes, que esa la voy a ir a visitar otra vez. Oh, la mujer esa, ella vive 10 minutos de donde yo estoy. La mujer esa que siempre sale. Yo te dije. Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Esa señora es una bella persona. Una bella persona. Ah, no, pues cuando tú estés por aquí, cuenta conmigo que yo me junto contigo, así hablamos, compartimos ahí. Ella es una bella persona. Mario, una pregunta, y ahora cuando tú hagas el gran opening aquí del lounge tuyo, ¿tú vas a empezar antes de hacerlo, vas a empezar a promocionarlo para que la gente sepa o qué idea tienes? Sí, eso yo voy a poner unos anuncios ahí en Instagram del grand opening. Ya toda la gente que está yendo a la tienda lo sabe que eso va a suceder y se lo ha dicho, inviten a amigos para que vengan, ¿entiendes? Bueno, te voy a pedir un favor, cuando tú hagas esos posts, taguea a Whooper Cigar Club para yo poder repostearlo y ayudarte con lo que es la promoción y todo, por favor. Ok, no hay problema, así lo hacemos. Entonces, el señor que se llama Marco, que tiene una marca y una fábrica que se llama Caballero Cigars. Sí, caballero. Ajá. Okay. Son unos tabacos buenos, no son malos, son buenos. El habano de él está súper rico. Él tiene una tienda en Canadá. Se llama Hemingway Cigars. Oh, yeah, I know I heard of that. Ok, entonces 6 cajas. Y quiere que yo vaya al Canadá, pero el problema con el Canadá es el empaque. El empaque, sí. Muchachos, tengo que hacer unas bandas nuevas verdes, que son verde plain así, con el nombre del tabaco, ponérsela a cada tabaco. Entonces estoy haciendo la matemática a ver si me sale más caro hacer las bandas que regalarle los tabacos. ¿Entiendes? Estoy hablando con un cubano en Colombia que él se encarga, él es un sommelier de habanos y él tiene una distribución allá creo que en Medellín, y él está interesado en la marca mía. Ya le voy a mandar unas muestras al hermano de él en Miami para que se las mande. Pero si voy a hacer negocio en Colombia, lo voy a hacer correctamente. Voy a registrar la marca en el país para poder vender el tabaco legalmente sin problema, ¿entiendes? Y eso nada más cuesta $1,000. Registrar eso en Colombia y sacarlo, eso no cuesta tan caro. Y entonces todo el mundo me dice, ¿y por qué tú quieres vender? Le dije, mira, si yo estoy vendiendo aquí un poquito y aquí un poquito, cuando uno hace la suma, así como uno escala, ¿verdad? Porque todo esto es a base de escalar poquito a poquito, ¿entiendes? Esto es una batalla enorme. Mira, para Reidel, que tiene fábrica, es una batalla enorme porque él tiene esos clientes que le piden tanto todos los meses. Quiere decir que tiene que cumplir con eso. Y si falla, se jode. No se puede fallar. Se puede fallar. Entonces, sí, se jodió. Y especialmente un cliente que está pidiendo 10,000, 20,000 tabacos todos los meses. Ahí no se puede fallar. Entonces tienes el cliente que te está pidiendo 5 o 6 tabacos, ¿verdad? Que uno dice, son 5, pero ¿qué pasa? Tú estás en tabaco 20 veces al día, ese dinero aumenta. Y ese cliente le va a decir a otro muchacho, mira, compra en este website, no vayas allá, que este te da mejor precio. ¿Me entiendes? Claro. Mario, es importante. Una pregunta, ¿cuál es, para que las personas que después vean el video nos puedan saber, cuál es la dirección de la tienda? Se llama Smoking Daddy's Cigar Lounge en Davie, Florida. Es el Suite 5979 South University Drive en Davie, Florida. Es el único ahí. Okay. Es el único ahí. Un lounge pequeño, pero bien cozy. Bien acogedor. Sí, cuando estaba mirando
cuando Josie me mandó ahí algo que hizo hoy, y la pared que tiene él, todas las cajas así de pared, hay parte del lounge, yo tengo una pared así también. Le puse todas las cajas esas ahí para que la gente... Ah, perfecto. Tú sabes, Bueno, cositas así para dar, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a Mario? No, yo lo único que le digo a Mario es, como tú le dijiste, Feder, al principio, que que no tenga pena cuando necesita ayuda con cualquier cosa, que nos deje saber. Aquí todo, no solo a mí, aquí todos nosotros, ¿sabes? Estamos aquí para apoyarte, para ayudarte en lo que sea, y cualquier cosa que tú vayas a promover, siéntete libre de taggear a la página del club para nosotros promoverlo a ti. No, y aquellos de ustedes que están en Puerto Rico, en cualquier otra parte, si se puede hacer negocio, se hace negocio, ¿entiendes? Y se viaja. El caso es, como se dice siempre, la promoción, el mercadeo, que la gente, que tú le caigas bien a la gente. Eso, mucho del tabaco, la relación entre el cliente y el vendedor, y en este negocio hay que tener mucha paciencia, porque como te digo, he llamado 20 veces y me han dicho que no, pero ya estuviera ya cerrado, no, hay que seguir, hay que seguir. Mario, es la idea de, bueno, yo que soy tienda y fábrica y bueno, el club, soy parte del club, darle un espacio a las personas que después puedan conocer quién es cada marca, qué hay detrás de esa marca, cómo inicia esa marca. Y brother, te puedo decir de que hoy ha sido una noche excelente. Sí, Gracias por compartir con nosotros un momento de tu tiempo que es tan valioso. Sabemos que es súper que valioso, ya que estás al frente eres la cara visible de una marca. Eso te conlleva tiempo, sacrificio, y yo como miembro del grupo, brother, te puedo decir que gracias por compartir con nosotros un rato, y nada, mi hermano, aquí tienes tu casa, y vamos a estar cada vez que Casa Caraballo, apoyando. cada vez que Casa Caraballo tenga nuevos proyectos, aquí tienes tu casa, y eres siempre eres bienvenido. No, y muchas gracias a todos ustedes, especialmente a Josie y a Rael, porque me han traído adentro de Wolfpack Family, la familia de Wolfpack. Aparte de eso, colaboramos en 20,000 cosas también. Nosotros hemos tenido nuestras conversaciones privadas y siempre son unas conversaciones bien productivas, que intercambiamos muchas ideas, y como ustedes, tú sabes cómo soy yo. Yo estoy aquí para ayudarte en lo que sea. Claro. ¿Entiendes? Donde sea, como sea. Siempre. Porque así como uno puede desarrollarse, ¿entiendes? Trabajando juntos y, como se dice, ala y da, ¿me entiendes? Claro. Sin odio, sin competencia, sino en armonía, ¿verdad? Que eso es lo que falta en la industria. Falta. Todo el mundo te habla de que la familia, que el cigar, que la familia. Ok. Cuando es tiempo para llegar a tocar la puerta, se echan para atrás. Es verdad, es verdad. ¿Entiendes? Yo no soy así. Tú me llamas a mí a las 4 de la mañana y me dices, te necesito, para allá voy. ¿Entiendes? Porque la palabra es lo más importante en este negocio. Eso sí es la verdad. Pero gracias Mario. Oye, por y una todo. cosa, Dale. Una cosita para la gente que nos está viendo, no porque Casa Caraballo esté aquí, pero me he podido fumar el 828 y el Don Nelo, y son tabaco con una fumada totalmente placentera. Me encantó el 828, me fascinó, desde su encendido hasta su retrojet. Es un tabaco de excelencia. Se lo recomiendo a todo el que esté viendo este live. Por favor, Casa Caraballo. El 828 yo casi lo estoy terminando, y el cellophane que tiene, bien amarillito. Bien bonito. Sí, tremendo, la ceniza, tremenda. Déjame decirte por qué está amarillito. Ese tabaco tiene 4 años de añejo. Wow.
Por eso está. Pero felicidades, porque de verdad Por eso sabe sabroso. buenísimo, Sí. buenísimo. Bueno, qué gracias que les hayan gustado. Los felicito y mucho éxito. Y a ustedes igual. Y los vemos pronto en el lounge. Nos vemos pronto en el lounge. Y eso es lo Y que iba a decir. felicidades. Mario, te Claro. espero aquí en Pennsylvania, pero de verdad, le agradezco a usted por darnos el tiempo de usted, que ya va más de una hora, pero de verdad se agradece el tiempo que nos Te ha pasado dado. bien. No, no, o sea, bueno, si no estuviera aquí, estuviera mirando películas ahí en francés o en alemán. Porque a mí me encantan las películas extranjeras, ¿verdad? Y todas las noches te veo una diferente, ¿entiendes? Pero tú gracias, de verdad. tú estás a 3 horas de aquí donde yo vivo, así que eso es un charquito ahí, ¿entiendes? A ver si nos unimos. Ok. Claro. De verdad, gracias. Y Gracias, Mario, mi hermano. antes de irme, todos ustedes saben que aquí tienen su casa en mi casa. Muchas gracias, Mario. Gracias. Igualmente. Se te agradece. Ok, Ok. buenas noches. Bueno, un Gracias, abrazo. hermano. Muchas bendiciones Buenas noches. a todos. Buenas noches. Buenas noches. Igual.